Ya ha llegado el momento, pues, de tratar algunos temas de interés, pero sobre todo el económico. Señores, la economía ahora mismo está pasando por una situación, este segmento, ¿verdad? Una situación bastante difícil y todos los dominicanos lo estamos sintiendo. Y para ello, pues, hoy vamos a hablar con nuestra especialista, Digna Paulino, que nos tiene un tema sumamente interesante, los préstamos. Yo sé que bueno, Digna, está complicado eso, Digna. Buenos días, compañera, ¿cómo te sientes? Muy Digna. buenos días, Lorena. Bueno. Yo feliz, encantada de compartir contigo, con Pedro, con Marino. Mira, déjame mencionarlo a todos, con todos, definitivamente. Este segmento de cada miércoles que es esperado, señores, por todos ustedes, amigas y amigos que siempre están conectados con el matutino Su Mundo. He querido hoy hablar precisamente de los préstamos porque recibimos siempre muchas llamadas, preguntas con relación a este punto y vemos también cómo la superintendencia a través de su división de prousuarios siempre alerta y orienta a la población con relación a este tema en particular. Y es que muchas veces cuando nosotros necesitamos liquidez, ¿verdad? Para poder completar ese mes o bien cuando queremos comprarnos algo, algún artículo o hacer alguna inversión como el comprarnos una casa, un vehículo, ¿verdad? Pues nosotros forzosamente quizás tratamos de conseguir un crédito en el sector regulado o en el sector informal, ¿verdad? Dependiendo del monto y o de la posibilidad que yo tenga para aplicar en el sector formal por un crédito. Entonces, ante esa necesidad, muchas veces se nos olvida a nosotros, pues, tomar en cuenta diferentes factores que intervienen y compromiso que usted está asumiendo a la hora de adquirir un préstamo en alguna entidad, ya sea regulada o no. Entonces, hoy yo quiero precisamente orientarles sobre este tema y voy a darles algunas pinceladas, porque este tema es un poquito profundo y son muchos aspectos que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Así que si tú estás pensando en adquirir algún compromiso de deuda o bien tienes alguno y quieres salir de él, pues hoy yo te pido que tomes lápiz y papel porque te voy a dar estas siguientes orientaciones. Mira, yo sé que muchas veces la necesidad de liquidez te va a llevar a tomar un préstamo rápido. O sea, la desesperación, dicen los viejos, los más viejos que nosotros, es parte del fracaso. Así que no te enfoques mucho en esa necesidad o no solamente te enfoques en esa necesidad de liquidez que tienes, sino que de manera intencional evalúes primero cuál es el destino que va a tener ese crédito que tú vas a tomar. Muchas veces, o la mayoría de los casos, los créditos son tomados para poder asumir compromisos de gastos. En estos más tenemos que tener muchísimo cuidado porque tú puedes estar asumiendo hoy un compromiso para atender cualquier necesidad de liquidez con objeto de gasto y vas a endeudarte o ponerte los grilletes, como hemos visto muchas veces cuando se habla de crédito en las imágenes que se comparten en las redes sociales, por un plazo largo, digamos 3 años, 4 años, porque en esos plazos van más o menos los créditos personales. Entonces, evalúa primero cuál es el destino de ese crédito, por qué razón yo tengo que asumir ese compromiso, qué es lo que yo voy a hacer con ese dinero, qué es lo que me ha llevado a mí quizás a tener la necesidad de estos recursos para poder completar o atender algún compromiso financiero que he asumido en el pasado o que tengo en el presente. ¿Cuál ha sido ese comportamiento que yo he tenido con mis finanzas que lamentablemente para yo poder atender compromisos importantes, prioritarios, tengo que hacerlo a través de una deuda? Otro punto sumamente importante es, ¿vas a asumir el crédito? ¿Realmente es para comprar un activo, para hacer alguna inversión de índole hipotecaria? Entonces ahí tenemos que sentarnos con la cabeza fría y evaluar las diferentes opciones que tenemos en el mercado, los diferentes productos, el que más se adapta a nuestra necesidad y los plazos que yo puedo asumir para ese crédito.
Por ejemplo, cuando mi esposo y yo decidimos hacer una segunda inversión en una propiedad inmobiliaria, pues nosotros, calculando ahí como lo que más nos convenía, tomamos la decisión de tomar el financiamiento a 30 años. Hace muchos años de eso, todavía yo no tenía la experiencia financiera y el conocimiento y la preparación en ese tema en términos de finanzas personales y de créditos bancarios, y tomamos la decisión de financiar esa propiedad a 30 años, porque entendíamos que si la tomábamos a 15 íbamos a pagar el doble de lo que íbamos a asumir en ese momento. En la medida entonces que yo fui especializándome y que fui trabajando en la misma banca y fui teniendo conocimiento sobre los créditos y el análisis que ellos conllevan, entonces nos dimos cuenta que si tomábamos el crédito a 5 años, la diferencia, señores, iba a ser solamente unos 5,000 pesos. Íbamos a terminar muchísimo más rápido. Obviamente la amortización iba a ser más acelerada. Y si hacíamos abonos significativos en 5 años más o menos, pues íbamos a deber solamente como un 60% de la deuda que estábamos asumiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Ya teníamos el crédito a 30 años contratado con una entidad. Tratamos de hacer una renegociación de ese crédito para bajar el plazo, reducir el plazo a 15 años y no se pudo. Entonces tuvimos lastimosamente que perder todo lo que habíamos pagado, que ya habían pasado 1 año y algo, y entonces tomar un nuevo crédito en otra entidad con el plazo que nosotros queríamos y unas condiciones que mejoraron muchísimo a la original que teníamos, porque entendíamos que era la mejor opción en ese momento y no indagamos mucho. Entonces, ¿qué sucedió? Asumimos el crédito con otra entidad, hicimos el cambio para esa entidad, tomamos el crédito a 15 años y la diferencia en el pago de la cuota eran solamente 5,000 pesos. Fíjense cómo por desconocimiento muchas veces nosotros asumimos una responsabilidad sin sentarnos quizá con un profesional a evaluar nuestra condición del momento y a qué yo puedo comprometerme considerando mi estabilidad financiera del momento y los factores que pueden intervenir en corto, mediano y largo plazo para yo poder atender esa responsabilidad que estoy asumiendo. Por último, al momento de nosotros asumir una deuda, tenemos que evaluar los diferentes productos que mejor van con ese tipo de compromiso que yo estoy asumiendo. ¿A qué me puedo comprometer? Y mire, leer la letra pequeñita de ese contrato, de ese crédito a la hora de la firma. Siéntese, tómese su tiempo, no vaya a firmar un crédito desesperado, sino que tómese su tiempo, evalúe los diferentes compromisos que usted está asumiendo y por ende también en qué le beneficia a usted ese crédito y para qué va a ser el destino de ese crédito. De esta manera, mire, usted se va a endeudar, pero de manera intencional, de manera sabia, de manera inteligente, sin después tener que lamentarse y maldecir, como muchas veces se hace. Así que, señores, gracias por estar conmigo en este segmento, invitándoles siempre a continuar con Matutino Su Mundo. Y si quiere más información sobre este tema en particular, nos puede seguir a través de las redes sociales en Instagram, Liderando Tus Finanzas RD y Digna P Coach. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.